Bueno, a ver, arranquemos el panorama informativo por algo que es fuerte, que está pasando. Ustedes vieron que el dólar está a 1.325, o sea que va acercándose a, pese a lo que dijo el gobierno, la evolución del dólar desde el 15 de abril, cuando salimos del cepo para personas, para individuos, el gobierno pronosticó que que el dólar iba a bajar al piso de la banda. Voy a comprar reservas, dijo Milei, cuando está en el piso de la banda, que era 1.000, y después fue bajando un poco más. Y estaba, como siempre que Milei argumenta, muy categórico, muy enfático y muy despectivo, insultante, con quienes decían, che, guarda que puede haber movimientos, sobre todo en el segundo semestre con esto. Cuestión es que el dólar no está a 1.000, está a 1.325. El riesgo país, como ellos anticipaban, no se desplomó, sino que al revés subió desde entonces. Y pese a que al gobierno le llegó una torta de deuda del Fondo Monetario, lo que permitiría pensar para los tenedores de bonos que eso garantiza el pago, porque está la plata para pagar. Y entonces, como el riesgo país tiene que ver con el riesgo de comprar bonos argentinos, y el riesgo de comprar bonos argentinos se amortigua con la llegada de la deuda, era lógico pensar que fuera a caer, y sin embargo no cayó, sino que subió. Y después lo otro que no pasó fue que en todo este tiempo el gobierno hizo toda una campaña para que la gente saque los dólares del colchón, porque si el dólar iba a caer a la base de la banda, lo lógico para la gente, si le creía lo que decía, era que vendiera, porque el dólar se desvalorizaba. Entonces más vale vender el dólar que estaba a 1.200, ponerlo a intereses, y cuando caiga el piso de la banda en 1.000, recomprar dólares, y te haces una diferencia espectacular era. Entonces el gobierno, cuando sale del cepo, hace un panorama de lo que pasa, que es exactamente el panorama contrario de lo que finalmente pasó. A ver, si yo estuviera al mando del Ministerio de Economía o de la Presidencia, pensaría qué pasó, en qué falló mi diagnóstico, por qué no me creyeron, por qué pasó exactamente lo contrario de lo que yo pensaba. Claro, la realidad hace que no haya tiempo para eso, pero hay una forma de explicarlo, que es lo que los mandriles venían diciendo, mirá, yo sé que para vos es importante que el dólar esté muy barato, yo sé que porque eso te ancla la inflación y eso te permite ganar las elecciones, pero te vas a meter un problema, porque si vos, en lugar de comprar reservas, dejás que el dólar va bajando y tenés miedo de comprar reservas porque eso te puede subir el precio del dólar y por lo tanto la inflación, y eso te puede perjudicar en las elecciones, decía, si no compras reservas, vas a tener un momento en que la presión sobre el dólar va a generar mucha incertidumbre y muchos problemas. Y el gobierno, que respondía con eso, primero, que está mal el diagnóstico, es decir, respondía con algo equivocado. Y segundo, respondía, mira, por lo bajo y a veces por lo alto también, mi objetivo es llegar con este dólar a las elecciones para que me vote mucha gente. Y después vemos, y hasta las elecciones llego tranquilo. Y eso que decía el gobierno, hasta las elecciones llegó tranquilo, lo repetían muchos voceros del gobierno en los medios, en las redes, hasta las elecciones llegamos tranquilos y después vemos, hay tiempo para corregir. Bueno, el primer diagnóstico, baja el riesgo país, baja el dólar, la gente va a sacar el dólar de colchón, no ocurrió. Y ahora está en discusión el segundo diagnóstico. El segundo diagnóstico, que es, hasta las elecciones llego bien con este dólar y con esta tasa de inflación. ¿Por qué está en tensión? Está en tensión por varias razones. Uno podría decir un montón de señales. Quizá la primera señal de alarma fue un informe de JP Morgan de hace 2-3 semanas diciendo, che, se terminó la joda en la Argentina, rajemos. No lo dijeron así, pero básicamente es lo que dijeron. La segunda señal es, de una, no sé cómo, debe ser una entidad que son parientes, una calificadora de riesgo que se llama Morgan Stanley. Yo creo que el Morgan Stanley, el JP Morgan... Morgan Stanley es un banco. La calificadora de riesgos me parece que no es Moody's. ¿O a qué te referís? No, una calificación de riesgo que es Morgan Stanley. No, vos decís la no clasificación como otra categoría del mercado. No, es un banco Morgan Stanley. Es un banco también. ¿Y qué tiene que ver con el JP Morgan? No sé si no están vinculados. Yo buscaría algo familiar, tiene que ver ahí. Bueno, es que Jean-Pierre Paul Morgan es el fundador de Wall Street. Y debe ser un sobrino nieto que dijo, yo me hago mi banquito. Me caso con Stanley. Claro, no sé.
La verdad que no tengo la historia del Morgan Stanley. Yo seguro que está vinculado, porque no puede dar que dos bancos tan importantes se llamen Morgan y no sean parientes. Bueno, pirata. No importa. Morgan Stanley, no JP Morgan, tenía que calificar, una vez por año califican la situación de los países. Y la Argentina estaba desde hace mucho tiempo en una categoría que, cagate de risa, se llama standalone. O sea, está solo. Nadie le presta un mango. Y está con, ¿qué te puedo decir? Burundi, se van a enojar porque es lugar común. Burundi, Gaza, Siria después de la guerra, Afganistán y Argentina. Digo, ese es el grupo de países que están en standalone. Y como Milei había hecho reformas muy importantes y el mundo financiero celebra y hace notas y qué sé yo, uno suponía que todo el mundo estaba esperando que Morgan Stanley saque un informe diciendo está rodeado, o está apoyado, o está con gente, o no está tan solo. Standing not that alone o algo así, y no, y cayó, y segundo baldazo fue eso, sigue estando solo, nadie le presta. Y el tercer baldazo empieza a producirse en las últimas semanas cuando el gobierno desarma unas letras que se llama LEFI, queda liquidez, esa liquidez va al dólar, entonces el gobierno empieza a subir la tasa, y eso empieza a generar una especie de bola de nieve que ya no sé si ya bola del LEFI, bola de Levax, bola de qué letras, pero es una bola que va creciendo. ¿Y en qué se ve que la bola va creciendo? Que hay mucha plata dando vuelta en el mercado y mucha incertidumbre respecto de eso. Se ve que el gobierno, como veníamos explicando, empieza a apelar a mecanismos que no son tradicionales y que afectan a la economía argentina para parar el precio del dólar. No lo voy a explicar de vuelta, pero un mecanismo no tradicional tiene que ver con subir la cantidad de contratos de dólar futuro. Es decir, el gobierno le asegura a quien quiera entrar en esos contratos que después de las elecciones va a tener un dólar a este nivel o por debajo de esto. Y si no estuviera así, se compromete a pagar la diferencia para que quien quería comprar algo de dólares ahora los compre con la plata que le da el Estado en aquel momento, si es que hay devaluación, a más al precio que le garantiza el gobierno hoy. Eso es muy riesgoso porque si hay devaluación, te comprometes a pagar un montón de plata en el futuro, y si no hay devaluación, el sistema actual sigue con los problemas que tiene. Y lo segundo que hace el gobierno es subir la tasa, es decir, generar documentos o papeles o bonos o letras, subiendo la tasa cada vez más. Y sin embargo, no logra que eso frene el dólar. Y no logra que, pese a estas ventajas que le ofrece al mercado financiero, el mercado financiero vaya completamente hacia estas opciones, y entonces queda plata flotando. Hoy sale un informe, decía cuando hablábamos con Jairo hace un rato, yo le decía, me impresionó el informe de P/Q, porque conozco mucho los informes de P/Q, leo mucho eso yo, y siempre lo hablo con Emanuel, que es el Álvarez Agis, que es el conductor de esta consultora, que es realmente una consultora muy seria, y siempre le digo, mira, son muy áridos los informes, ponele un poquito de onda, y él me dice, mira, algo que también a veces pasa en el periodismo, si le pongo onda, pierde seriedad, y yo no quiero hacer una de más, quiero ser muy preciso, quiero ser muy moderado en los pronósticos, etcétera. Y entonces él va contando cómo en las últimas licitaciones de letras van subiendo los intereses. Es decir, primero son licitaciones a corto plazo, lo que ya te dice algo, te dice, ¿sabes qué? Vení, porque en un mes recuperás la guita que pusiste, en lugar de decirte en un año. Entonces eso te da más seguridad. Segundo, son a corto plazo y a altas tasas de interés. O sea, el gobierno se compromete a pagarle a un banco que le prestan esas tasas 4% por un mes o 4,28% por un mes, donde la inflación puede ser de 1,5%, o sea, 3 puntos por encima de la inflación, y donde el dólar puede estar estable. Entonces, 4 puntos, o sea, alguien que gana 4% en dólares anual en cualquier lugar del mundo, es una rentabilidad, no espectacular, pero razonable. Se le está ofreciendo en un mes. Y sin embargo, los bancos, las entidades financieras, los poseedores no están yendo ahí. O no están yendo tanto para dejar libre de presión el mercado financiero y sobre todo el mercado cambiario. Entonces va contando el informe, son 4 páginas, cómo sube la tasa, cómo a pesar de eso no se renuevan todos los documentos del gobierno, cómo eso va hacia mayor liquidez, y esa liquidez presiona sobre el tipo de cambio, y en el final te va contando cómo sigue
los vencimientos de deuda en los próximos 2 meses. Y va a ser un poco largo, pero escuchen porque te muestra el quilombo que hay. Dice, de acuerdo al discurso oficial del gobierno, el esquema de política monetaria pasó a ser una de meta de agregados monetarios. Bueno, no importa, dice, con esta interpretación y entonces dice, en agosto se acumulan vencimientos, escuchen esto, por alrededor de 37 billones, o sea, 37 millones de pesos. Eso significa, creo que son 37.000 millones de dólares. Es decir, claro, un poquito menos, ponle 30.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares. Imagínate si eso va al mercado del tipo de cambio. 28.000 millones de dólares, una demanda de eso te voltea todo. Pero ponle que no vayan 28.000 millones de pesos, que no sé, de dólares, que vayan 4.000 millones de dólares, 3.000, 5.000 de esos 38.000, o sea, el 15% va al dólar. Es una presión sobre el mercado de cambios, pero monumental. Dice, sin un instrumento de administración de liquidez, porque él llama a las letras como un instrumento de administración de liquidez. Si tengo una letra que te da una ventaja, la liquidez va hacia esa letra en lugar de ir al dólar, pero las letras están ofreciendo tasas exorbitantes y no está yendo la plata ahí. Entonces no lo tiene, dicen. Sin un instrumento de administración de liquidez, la volatilidad de tasas dificulta la capacidad de las entidades para planificar y el costo de esa dificultad se evidencia en el aumento de las tasas para compañías y personas. El crédito venía siendo el principal motor del crecimiento y se está viendo afectado por esta dinámica. En un trimestre que estacionalmente es complejo en el mercado cambiario, el gobierno necesita una fuente adicional de oferta de dólares y a la vez desincentivar la demanda, pero la búsqueda de relanzar el carry trade entra en contradicción con un mercado de pesos inestable. Cuando hay inestabilidad no hay tasa que alcance para frenar la demanda de divisas. Traduzco. Lo que está diciendo es, el gobierno tendría que poder ofrecer el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Un interés que supera el dólar. Pero si hay inestabilidad, o supera la inflación, pero si hay inestabilidad de precios, vos no sabés qué interés te puede compensar la suba de precios o la suba del dólar, porque todo lo demás se está moviendo. Y entonces el carry trade no es tentador en ese contexto. Entonces no tenés una letra para captar eso, no tenés el mecanismo de carry trade para secar el mercado. Y entonces dice, por esta última razón, escuchen esto, en negrita, la única forma de conseguir el equilibrio dólar estable más inflación a la baja es aumentar la oferta de dólares, que no tiene el gobierno. A estos niveles de riesgo, no parece que los bondes, que es otro bono, puedan cumplir ese rol. Sobre el dólar colchón, la dirección estaría siendo más bien la contraria. No es que la gente lo saca del colchón, sino que la gente compra para meter en el colchón. Lo único que le queda al gobierno, la única alternativa plausible, es que la revisión del FMI venga con alguna sorpresa. O sea, que el fondo desembolse, no sé, 8.000 millones de dólares, cosa que nadie está diciendo. Hoy es la reunión de directorio, pero no aparece eso como claro. Una posibilidad. Entonces dice, con alguna sorpresa, tal como ocurrió con Macri en 2018 y el propio Milei abril del 2025. Pero simplemente agrego yo, lo del 2018 no funcionó. Y lo del 2025 no estaría funcionando en este momento. Sin una autorización para vender dólares adentro de la banda o un refuerzo de reservas sustantivos, escuchen el final, la última línea. No parece posible estabilizar el tipo de cambio a fuerza de tasa de interés y venta de futuros de acá a las elecciones. O sea, está diciendo, de acá a las elecciones vamos a tener momentos de muchísima tensión cambiaria. A mí me dejó muy impactado por lo taxativo de la conclusión. Es cierto que dice, no parece, dice, no es posible, siempre hay alguna forma de relativizar, porque siempre cualquier economista sabe que hay algún elemento que por ahí no contempla, y que no contempla, un economista no tiene todo el tablero de lo que tiene Toto Caputo. Pero quiero decirles que este informe es congruente con lo del JP Morgan, lo del Morgan Stanley y lo de muchísimos economistas, lo de Stiglitz esta semana, que el gobierno salió a decir es un tarado, es un imbécil, no sirve para nada, lo de el Financial Times de hace 2 semanas, la nota de Michael Stott, o sea, cantidad de señales de alarma que muestra que la situación financiera, el dólar y tal vez la inflación también, en menor medida porque la recesión frena la subida de precios, la recesión producto de las tasas altas, todo esto está haciendo un paquete que es un paquete realmente muy complejo de enfrentar para el gobierno en los 2 meses que quedan de aquí a las elecciones. Vos me decías, Jairo, que estabas viendo que sectores más comprometidos del gobierno cuentan esto de manera un poquito más subrepticia, sutil,
pero que se ve en esos informes que esta mirada no les es ajena. Sí, claro, porque se trata de, no sé, sociedades de bolsa, consultores, estrategas de inversión que trabajan para sus clientes y obviamente están viendo si de vuelta se arma el carry trade para decirle que es negocio, etcétera, etcétera, y marcan, no sé, en algunos casos debilidades o preguntas donde antes veían solo elogios, qué sé yo, cuando la gente de Max Capital saca un informe diario ayer marcando que en la licitación fue cueste lo que cueste y preguntándose cuál va a ser el próximo nivel de tasa de interés, a mí me genera una pregunta. Cuando AdCap, la firma de Javier Timerman, saca un informe ayer diciendo, che, además de todo el análisis, en materia cambiaria, estoy viendo que la oferta del campo bajó a menos de 50 millones de dólares por día, era casi 300 en el trimestre dorado que terminó en junio, y habla de las, por lo menos, perspectivas difíciles para el mercado de cambios. Dice, la escasa profundidad del mercado de cambios dejó nuevamente el mercado cambiario bajo presión, una dinámica que esperamos que se extienda. O sea, está diciendo con otras palabras lo mismo que dice la consultora de P/Q. El otro día, invertir en bolsa, decía también, en busca del nuevo carry trade, y todavía eso no se está dando. La verdad que vos ves el mercado financiero, no sé, el otro día leía a un periodista muy afín al gobierno que trabaja en Neura y escribe en El Cronista, diciendo, Julián Josovich, si decían que las tasas se arreglaban solas, que es la manera fácil de decir endógena, o sea que según la oferta y demanda de dinero surge la tasa de interés y están interviniendo como loco para subirla, esto es desconcertante, escribe Julián Josovich en Twitter, que es el que replica lo que a veces le mandan por información desde el Ministerio de Economía y desde el presidente de la Nación. Entonces, yo creo que están reconociendo eso, y solo quiero marcar como, si querés, pata que a mí me hizo pensar en otra cosa, es que hoy, por ejemplo, El Cronista pone en tapa una señal distinta, que por ahí hay que ver si se profundiza hoy, que en otra manera de intervenir en el mercado de plata, por decirlo fácil, que tiene el Banco Central para fijar tasas de interés, ofreció menos tasa de interés en un instrumento que se llama PASES, que aparte es un quilombo entender cómo está interviniendo el Banco Central, porque en las planillas tradicionales de información de movimientos agregó una columna que dice otros. Entonces nadie sabe qué significa cuando pone 3 billones de pesos de otros. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Futuro? ¿Vendió PASES? O sea, hay gente que se dedica a ver esto obsesivamente. Claro, no, porque no nosotros viendo, como periodistas, claro, que a veces vemos tratando de entender, sino siendo... El otro día alguien dice, che, esta columna no estaba. Entonces apareció, imagínate, un Excel donde decía, invertimos en esto, en esto, en esto, vendemos esto, esto. Una columna que dice otros, donde está toda blanca, y acá apareció una intervención, porque es la primera vez que se usa. Bueno, eso genera la pregunta de, che, ¿hasta dónde están generando intervenciones como loco para contener la situación? Pero lo que digo es que marca hoy la tapa del Cronista es, che, bajaron un poco la tasa y convalidaron un dólar más alto. Si eso es cierto, que quiero ver el día de hoy, puede ser que estén admitiendo las advertencias ya desde un punto de vista de, che, dejemos de hacer todos estos delirios porque van a afectar la economía y banquemos la apuesta, que si vos querés más jugada, que es que suba el dólar sin traspaso a precios, tal vez producto de la caída del poder adquisitivo. Me estoy preguntando si no hay una mirada ante esto de un cambio de idea de qué hacer, ¿no? En cualquier caso, lo que uno ve es una situación que el gobierno no quiso. No, claro. Y en todo caso hay una situación de que la realidad está desbordando al gobierno de estas cosas. Esto no quiere decir, nada de esto quiere decir que esto vaya a explotar, ¿eh? No estamos hablando de ese escenario, pero tampoco descartándolo, porque uno no sabe. Esto puede ser mucho menos grave de lo que estamos planteando, puede ser más grave o puede ser igual de grave, y es un momento de tensión. Lo que sí está claro es que esto desborda el gobierno. Todas las predicciones del gobierno fueron derrotadas desde aquel momento, salvo la de la inflación, ¿no? Que es una predicción importante, pero todas las demás fueron derrotadas por lo que pasó después del 15 de abril. Y ni que hablar, una parte central del relato del propio presidente del fin de semana. Le quieren tocar el culo al ministro de Economía, 2 bancos nos quisieron hacer una corrida y se las recontra, todas las metáforas anales, a los 2 días esos bancos te dijeron, si no me das 65% de interés, no te renuevo nada. Vos decís, pará. ¿Quién tiene el totó, como decía él, no? Escúchame, no me dijiste que claro, me habían plantado. O sea, ni siquiera, no es para chicana, pero no funciona así, como diciendo, mirá, te demostré esto, te mostré lo otro. Entonces hay toda una situación que desborda el gobierno con las herramientas que puede. ¿Cuál es el miedo del gobierno o la mirada que los sectores críticos que vienen criticando estas cosas de rato están planteando? Que es lo que el gobierno supongo que quiere evitar, que es que el dólar en lugar de 1.325 se ponga a 1.400, ya es el techo de la banda,
y que la perfore tal vez. Entonces, en ese contexto, el gobierno tiene autorización por el fondo para vender reservas, para controlar que no siga subiendo el dólar. Pará, el gobierno tiene autorización para Podría vender intervenir, reservas dentro de la dentro de la banda. banda. El gobierno compró la idea de que no interviene porque iba a ir al piso de la banda. O sea, el acuerdo Pero lo en dice. el momento que el gobierno empieza a vender reservas, el dato de todos los días es cuántas reservas vendió. Y en el momento, están vendiendo reservas, o sea, se acabó, empiezan a gastarse la guita lo poco que compraron estos meses y empiezan a gastarse la guita que le prestó el fondo. Entonces, ¿eso qué significa sobre la presión sobre el dólar? Más o menos, y más. Y entonces tiene que vender más reservas, etcétera, y empezamos una situación hasta las elecciones que se pone como movidita. O no, o tal vez encuentre la manera de tener espalda y resolverlo, pero yo empiezo a ver en muchas fuentes que miran esto, que en otro momento no me decían esto, y me dicen, ojo, fíjate lo que pasa en los próximos días, ojo, fíjate lo que pasa en los próximos días. Y solo anotalo porque tal vez va a ser tema hacia más adelante. El mercado de futuros, que vos lo explicaste recién, tiene una lógica de contener expectativas de devaluación. El Banco Central estuvo vendiendo contratos de futuros, o sea, dólar más barato a futuro de lo que se establecía por la dinámica actual. Entonces vendió dólares a 1.274, 1.275, 1.276. Todos esos contratos van venciendo 30 días después. Esos contratos ya están arriba ahora, termina el mes hoy. Hay que poner plata por encima ya de eso. Ayer me hacían la cuenta, entre 25 y 35 pesos por cada uno de esos contratos que el Banco Central está teniendo que poner. Eso te genera, a mí, tratando de no pifiarle, dos preguntas. Cuando el Banco Central ponga esa plata, ¿qué efecto va a haber? ¿Qué tan grande va a ser? Pero después, la otra es cuando se empiece a ver que tal vez es una medida que no genera el efecto deseado, que es contener las expectativas de devaluación. Tal vez hay gente que deja de suscribir esos contratos de futuro y también son pesos que se pueden volcar a la demanda de dólares. Ayer Carlos Rodríguez puso la palabra delito en un tuit, diciendo esto si fuera en Estados Unidos, vender tan cerca del vencimiento de un contrato de futuros, esos contratos para forzar una baja, ¿no sería delito? Yo no sé, ahí pasa la discusión que también estuvo en el final del gobierno de Cristina. Es que pero hay gente viendo esto críticamente. El planteo de ¿no? Carlos Rodríguez es atinado, no porque sea delito, sino porque está marcando un doble estándar. Es decir, todos aquellos que denunciaron a Kicillof por vender más dólar futuro para contener el dólar hasta las elecciones del 2015, ninguno de ellos está denunciando, Pinedo, por ejemplo, que denunció a Kicillof en aquel momento. ¿Por qué no denuncia a Bausili por eso? Sturzenegger creo que fue parte de la denuncia aquella. ¿Por qué no denuncia a Bausili? ¿Por qué está tolerando en silencio un mecanismo que le parecía delictivo en aquel momento? La justicia, por suerte, en aquel momento dijo, es un instrumento de política financiera, pero la justicia dijo eso. No lo dijo Sturzenegger, no lo dijo Macri, no lo dijo Pinedo. Todos ellos fueron a hacer juicio y después los pagaron, cosa que es un pago de aquel momento que también habría que revisar históricamente por qué pagaron ese dólar futuro. Aguantando un poquito más la devaluación, 3 meses no tenía que haberlo pagado. Con aguantar un poquito eso se lo ahorraban, pero estamos yendo a viejas historias. O sea, primero subrayado, destacado, jerarquizado, está en las noticias del día de hoy el casamiento de Yami. Obvio. Y muy, muy por debajo todo lo que habíamos explicado recién, que es la segunda noticia aquí en la Argentina, que es la mirada sobre El casamiento es un contrato de futuros. Es un contrato futuro, sí. Sí, que te garantiza que en 3 años, a un precio, había una vieja película de Woody Allen, era un policial, que el tipo se metía en un prostíbulo y una prostituta lo seducía. Y entonces él se dejaba llevar y contento se iba a la pieza con la prostituta y le decía, yo nunca pagué por tener sexo. Y la mina era un tipo casado y la mina se caga en la risa y dice, eso es lo que te hicieron creer. Le dice. Bueno, salvando los desvíos que siempre hay en estos diálogos, agreguemos algo que políticamente es muy relevante. Ayer hubo un grupo de gobernadores que anunció la conformación de una alianza electoral. Eso no existía hasta ahora. El epicentro de ese movimiento se da en 2 provincias muy importantes del país, que son las provincias de Santa Fe y de Córdoba. Y tiene como eje a 3 personas. Los 2 gobernadores, esto es el radical Maximiliano Puyaro de Santa Fe y el peronista cordobés, que es toda una entidad para entender, porque es un peronismo que hace rato no forma parte del peronismo, Martín Yarlora. Y la tercera persona en importancia es un ex gobernador que es Juan Schiaretti, que
que es un líder muy importante del peronismo cordobés, y se especula muy fuerte que como parte de este armado va a ser candidato en Córdoba compitiendo con La Libertad Avanza. Además de estos dos gobernadores, uno era de Juntos por el Cambio, que es, de hecho, su vicegobernadora es del PRO, que es Puyaro. Otro era independiente, de una fuerza pero de origen peronista, pero casi provincial. Aparecen otros gobernadores. Aparece el gobernador de Jujuy, que era de Juntos por el Cambio. Aparece el gobernador de Santa Cruz, que era de Juntos por el Cambio. Y aparece el gobernador de Chubut, el único PRO, que viene directamente del PRO, que es Nacho Torres, que era de Juntos por el Cambio. ¿Esto qué significa? Y es algo a explorar, pero empieza a aparecer una fuerza con liderazgos territoriales. Esto es muy importante porque las otras fuerzas empiezan a perderlos. Y liderazgos territoriales importantes en muchas provincias del país que dicen, che, escúchame, nosotros no estamos de acuerdo para nada con Milei, pero tampoco con el kirchnerismo. Esas fuerzas, seguramente, esa fuerza va a tener va a ser un polo de atracción para otros gobernadores, porque uno puede pensar, el gobernador de Corrientes, que hay elecciones y que está peleado con, es radical, y va a estar más cerca de ellos. Hay que ver si logran acercarlo. No sé, la conformación de la alianza Somos, acá en la provincia de Buenos Aires, donde está Randazzo, donde está Manes, donde está Monzó, claramente está más cerca. De hecho, Monzó ha hecho actos con Schiaretti, está cerca de este armado. Y después en cada provincia hay sectores que dicen ni acá ni allá. Al mismo tiempo, muchos gobernadores que están cerca del gobierno del peronismo están negociando para que su propuesta electoral esté vinculada al peronismo. Porque no sé quién fue, creo que así se lo te dijo. El peronismo es así. Nos peleamos los años pares y nos unimos los años impares. Los años pares cada uno hace su negocio, y los años impares el negocio es ir todos juntos para ganar las elecciones. Y así fue siempre. Bueno, estamos en el impar y es probable que que lentamente vayamos. Es muy interesante para el 2027 lo que está pasando en la alianza esta que plantearon de los gobernadores, porque si le va bien en sus provincias, de repente hay otros gobernadores que se pelean. Fíjense, la Patagonia, por ejemplo. Vos tenés Santa Cruz, que está en esta alianza, y Chubut también. Río Negro y Neuquén son gobiernos provinciales, con lo cual tienen una tendencia muy natural a sumarse ahí. En el norte, vos tenés el de Jujuy, que está en esta alianza. Pero ves Salta y ves un gobernador peronista, masista, que puede estar de un lado con el peronismo, puede estar con los libertarios, pero los libertarios se lo quieren morfar desde adentro, o con esta alianza. Hay una tendencia natural, después están las negociaciones, cada uno sus estrategias, sus vulnerabilidades, y esto pasa en Salta, pasa en Catamarca, pasa, Formosa no porque está Infran, Chaco no porque hay una alianza entre Esdero y La Libertad Avanza, pero andás a ver con esto qué efecto genera a largo plazo, porque también La Libertad Avanza amenaza con tratar de desbancar a todos los gobernadores, incluso a los aliados, en cada lugar. Imagino que acá en Capital hay un grupo de gente que dice, che, si está esto ahí, ¿qué tenemos que ir detrás de La Libertad Avanza? Podemos tener una identidad propia y sacamos 15%, 20%, algo mojamos ahí. Ahí es para preguntarse cuál es la dinámica que genera. Como en lo financiero, pensar el futuro, qué sé yo, uno puede pensar y decirte qué creo que puede pasar o qué escenarios hay, garantizarlo de ninguna manera, porque el futuro siempre te sorprende o muchas veces te sorprende. A ver, en la agenda informativa aparecen varias cosas, ya son 8:38 minutos, así que nos queda poco tiempo. Aparece Cunio Libarona, después vamos a hacer un bloquecito de Cunio Libarona. Los audios de Cunio Libarona, cuando uno lo escucha entero, el audio hablando con un tipo al que Patricia Bullrich no quiso recibir porque se trata de un abusador, porque tiene denuncias de abuso, porque presumió ante el mundo ser un cazapedófilos y en realidad tiene una acumulación muy numerosa de causas de abuso sexual o de acoso sexual, y Cunio Libarona departiendo con él. Hay fragmentos de Cunio Libarona diciendo, no sabe lo buena que están las chilenas. O sea, en esos términos habla. A ver, escuchá Cunio Libarona hablando de las chilenas. Sí, lo escuché. Lo mejor que tiene en Chile es la chilena. Yo cuando era joven, cuando tenía 17 años, 18, íbamos a jugar al rugby en Chile, y había toque de queda. A las 12 era el gobierno militar que tenías que ir a dormir, adentro de tu casa. Entonces, para engancharte una chilena tenías que ir temprano y apurar, porque a las 12 se acababa. Pero las chilenas eran fantásticas.
el ministro de Justicia de la Argentina hablando de lo buena que estaban las chilenas, levantarse chilenas, tenía 17 años. Bueno, eso es Cunio Libarona, eso fue siempre Cunio Libarona, un hombre que, estuvo detenido por manipular la causa AMIA, mucho antes de ser, que ha defendido violadores, abusadores, narcotraficantes, o sea, personaje realmente de antología, que hay en el mundo del derecho muchísimos. Abogados vivos que hacen la guita porque no tienen escrúpulos y nada, y además saben de derecho. Lo que no hay es tipos así que sean ministros de justicia, salvo en algunos gobiernos como en este. Y ya hay pedido de juicio político por el vínculo con este personaje. La propia ministra de Seguridad, Bullrich, dice es un personaje espantoso, quiso encontrarse conmigo y con Milei, yo lo frené porque no quiero tener vínculo con él, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, hay como... Está muy sensible el sector del periodismo más cercano al gobierno. Y entre la gente que está sensible, y créanme que para mí, estoy hablando de un buen periodista, pero bueno, decidió jugarse por Milei y todo el derecho del mundo, porque cada uno tiene sus ideas, pero bueno, en algún momento aparece una sensibilidad porque la crítica que le hacen, en este caso, en el de Fantino, no yo, porque la verdad que viene de otro palo, ¿no? Y tiene todo el derecho del mundo a jugarse por Milei, como otros tienen otras posiciones, como otros se jugaron por Cristina. Para mí, jugarse por una idea tiene un perjuicio que uno piensa, la verdad que es valorable que alguien, ¿sabes qué? Yo me la juego y me prendo fuego por un gobierno porque creo en esto, sea este o el otro. No es mi manera de ejercer el periodismo, pero entiendo que algunos lo hagan, y el caso de Fantino tiene una virtud que es muy franco en su planteo. No va de periodista independiente que te dice hay que denunciar la ficha limpia y yo sigo siendo una periodista independiente, qué sé yo, cuando vos te das cuenta que no es eso. Fantino es como claro, no hay ninguna discusión, pero se ve que el debate que hay sobre sus actitudes lo está afectando, y entonces antes del reportaje que le va a hacer hoy a Milei, de alguna manera como que abre el paraguas de una manera muy agresiva que muestra eso, de cómo este debate lo está afectando. Escuchá. No me rompan la pija porque no es una entrevista, ¿ok? No me vengan con los manuales del puro periodismo. Y no es una entrevista, ¿ok? No vengan a buscar título, no es una entrevista. Es más, es una charla entre dos amigos. Uno sabe mucho de economía y el otro no sabe una goma de economía. Y viene a conversar. ¿Podríamos haberla hecho en Sauce Viejo si no fuese presidente? ¿Y yo no tuviese Neura? Y tal vez, che, loco, ¿qué hace el fin de semana? ¿Estás al pedo? Sí, bueno, vamos a la isla a sacar unos amarillos y vamos a echar un rato con... Y capaz que se hubiese dado en una ranchada, con una guitarra. Así que no me rompan los huevos, Morales Solá y todo, el periodismo. No me rompan la pija, ¿no? ¿Qué pensás, Jairo? ¿Podemos hablar un poco mejor ahora que hay vacaciones de invierno, que los chicos están escuchando? No sé, estoy como muy viejo y pienso todo el tiempo eso. No se puede decir, no me rompan las guindas. Los quinotos. No sé. Quinoto está bien. Lo que pensé, quinoto sí. Se come poco quinoto ahora. No, entiendo el planteo de bancar y que vos digas no va a ser no me pidas que hagas preguntas. Algo así decía hace un tiempo en otro palo Tomás Rebord cuando hacía el método Rebord, que decía, yo hablo 2 horas para conocer a la persona. Entonces, eso entiendo como mecanismo. A mí lo que me genera, por lo menos para preguntarle a Fantino o preguntarme a mí mismo, es si vos vas a ese conversatorio, como le puso de título, y ahí el personaje habla de una clase magistral de economía y te muestra gráfico, concepto teórico, lo entiendo. Si esa persona empieza a agredir gente y vos estás al lado poniendo el micrófono, para mí no es simplemente yo ejerzo el periodismo de manera aséptica y bueno, es un conversatorio. Porque si no, yo al que le pone el micrófono para que el otro agreda, basuree e incluso mienta en algún caso, yo ya lo empiezo a mirar como diciendo, y sí, te voy a romper, porque estás haciendo algo más que me siento a hablar en Sauce Viejo, sacando Dorado. No sé, te prestás para un funcionamiento de un mensaje. No, y si dice algo incorrecto, digo, nosotros dijimos que el dólar iba a 1.300 y está en 1.300. Y tal vez uno podría decirle, pero presidente, yo me acuerdo que usted dijo que iba a estar a 1.000. Cuando Fantino le hacía entrevistas en todo el periodo de campaña, que eran 2 amigos hablando, él tenía un mecanismo buenísimo para preguntarle, que era, te van a decir tal cosa, pero Javo, escúchame, yo entiendo lo que vos decís, pero te van a decir tal cosa. Y el te van a decir tal cosas era un pie para hacer la repregunta, y estaba muy bien.
él ha sido protagonista, Fantino, de momentos realmente históricos del ascenso de Milei. En principio, el primer reportaje donde el tipo mide. Eso lo hace Fantino, y viene hablando de Keynes, y él lo deja, hay un momento así como histórico en el 2016. La mecha se enciende en un programa de Fantino, que estaba Feynman, que estaba Tato Yang, que estaba Ismael Bermúdez, que estaba... Ay, me falta uno que estaba ahí opinando al costado. Bueno, pero y Fantino está ahí en la mesa. ¿No era Cuño Libarona, no estaba en esa mesa? No, Porque había un... en esa no. O Carnota, ese no me día, acuerdo. En ese día no, pero había un invitado, Santoro estaba. Ah. Después, otro momento histórico es el de la dolarización. O sea, atención, porque esto cambia la historia. Esto cambia la historia, decía Fantino. Miren esa cara. Y Milei ponía cara. Esa cara, si Milei hace lo que me acaba de explicar fuera de aire, cambia la historia. Esto es un change, no sé qué. Y entonces Milei miraba serio, y entonces, decime lo que dijiste fuera de aire. No, espera. Y da una vuelta. Y ahí viene lo del celular, ¿no? El día que le dice, voy a dolarizar. ¿Qué significa dolarizar? Significa que Javier, el que está ahí, el que está detrás de cámara, va a sacar en el cajero automático dólares. Efectivamente. ¿Y cómo lo vas a hacer, Javo? Y él le explica que si vende tal los bonos, y están a tanto, y se van a dolarizar a tanto, me faltan 15 mil millones de dólares. Y él lo dolarizo al valor actual. Me estás jodiendo. ¿Y los tenés? Sí, hay instituciones financieras muy importantes que están interesadas. ¿Y qué ya estoy hablando? ¿De verdad, Javo? ¿Querés que te muestre el celular? No, te muestro el celular y vas a ver. Bueno, ese momento fue un momento histórico, que no habla mal de Fantino. Él hacía el show sobre lo que el otro hacía en campaña electoral. Y que era una gran mentira. No tenía la guita como... Al final consiguió guita para salvarse el salto en abril, y estamos otra vez con el quilombo. En cualquier caso, vamos a ver el reportaje, el conversatorio. Va a ser la primera nota de Milei con Yamila Casada. ¿Quién es Yamila Casada? Sí, yo sé, pensé con Yamila Casada. Bueno. Lo doy como dato de contexto. El otro, pobre Morales Solá. ¿Morales Solá habló alguna vez de Fantino? Sí. No, yo cuando dijo periodismo puro periodismo, es el nombre del programa que hacía Fontevecchia. Periodismo puro, dice. En fin, todas pavadas. 8:47. Señoras y señores, la temperatura en este momento es de 12 grados. Te lo diría mucho mejor Yami Segovia, pero hoy se casa. Y te regalamos una canción con mucho menos encanto que Yami Segovia,